Días, compañeros. Vamos a analizar el día de hoy nuestro circuito sujetador polarizado. El circuito sujetador polarizado va a constar de una fuente de voltaje. Nosotros tenemos un circuito fijador simple o sujetador simple, donde la configuración es capacitor, diodo y resistencia. Aquí hay un elemento que almacena energía. Bueno, ahora vamos a incorporar la fuente de polarización o de sujeción, y esa fuente la vamos a colocar en serie con nuestro diodo en esta rama. Acá está nuestro nuevo diagrama. Cuando colocamos la fuente, nos debemos de preguntar cómo está trabajando este circuito. A grandes rasgos, vamos a observar que con la señal de entrada, este circuito lo que va a hacer es, va a fijar y va a tener la salida fija en el valor de la fuente. Entonces, el valor de la fuente le sirve para fijar la señal. Si la amplitud es de arriba del pico máximo al pico mínimo dos veces A, pues entonces va a fijar esa señal con esa amplitud de 2A. ¿Cómo realiza ese proceso? Lo que tenemos que observar entonces es cuándo está prendido este diodo y cuándo está apagado. Bueno, cuando está, por ejemplo, prendido, usted alcanza a apreciar que este va a ser un corto y la salida se va a conectar en paralelo con la entrada y se va a ver reflejada a la salida el valor de la fuente. Cuando este circuito esté apagado, el diodo, entonces la salida se conecta con el voltaje de entrada y el voltaje que se almacene en el capacitor. Y eso nos va a provocar esta señal de salida. Vamos al semiciclo positivo. En el semiciclo positivo vamos a analizarlo y ver cómo se encuentra el diodo, si está trabajando o está apagado. Bueno, entonces vamos a auxiliarnos de un valor que le hemos llamado BI', donde ese BI' sería el equivalente a este circuito, porque tenemos al BI de este circuito, porque tenemos capacitor y diodo. Bueno, entonces, si este BI' es positivo, nosotros tendremos el primer caso, donde comentábamos que va a estar el diodo encendido. Si ese BI' está inverso, ¿sí? El positivo está acá y el negativo acá, inverso, el BI' es negativo, entonces nosotros tendremos el segundo caso y nuestro diodo estará apagado. Entonces vamos a hacer un análisis en esta malla. Haciendo el análisis en esta malla, nosotros tenemos menos BI más el BI' más el voltaje de polarización. Despejamos para el BI' y nosotros vamos a tener menos voltaje más el voltaje de entrada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se encuentra este BI'? ¿Sí? ¿Positivo o negativo? Por esta resta. Si BI es más pequeño que el voltaje de polarización, pues entonces va a ganar el signo negativo y por lo tanto el BI' va a ser negativa. Si el BI se encuentra más o tiene mayor valor que el voltaje de polarización, entonces va a ganar el signo más y el BI' va a ser un voltaje positivo. Pongamos aquí lo que acabamos de comentar. Entonces, si BI es menor que el voltaje de la fuente de polarización, el BI' es negativo. Si el BI es más grande que
el voltaje de la fuente, entonces el VI' va a ser positivo. Ok, hagamos una restricción aquí y coloquemos la señal de entrada VI mayor que este voltaje. Bueno, colocamos esa señal de entrada aquí, este sería el valor de la fuente. Pero como es una señal cuadrada, esa restricción me indica que durante el ciclo positivo, siempre la señal de entrada es más grande que la fuente. Entonces, siempre la señal de entrada es más grande que la fuente. Por lo tanto, el VI' va a ser positivo. Si encuentro que el VI' es positivo, yo tengo este caso. Y cuando tengo este caso, entonces mi diodo está encendido. ¿Ok? Entonces mi diodo va a encender. Si yo tuviera el caso anterior, cuando VI', que ahorita no lo estamos trabajando, es más pequeño que el voltaje de la fuente, entonces yo tendría que el VI' es negativo y por lo tanto el diodo estaría apagado porque estaría en este caso. Bueno, entonces, debido a mis restricciones, yo encuentro que el voltaje, que el diodo se encuentra encendido. Aquí le puse V, pero es diodo encendido o diodo apagado. Ok, entonces el diodo está encendido, ese diodo encendido lo dibujo en este diagrama y me queda esta configuración. A través de esta configuración entonces yo veo que como está encendido, el voltaje en el diodo pues va a ser 0 porque es un corto. Pero me genera dos mallas, una malla y otra malla. Analizo las dos mallas. Analizo primero la salida, cómo se encuentra. Entonces, hacia la malla de salida yo tengo menos el valor de la fuente, menos el valor del diodo, más el voltaje de salida igual a 0, despejo el voltaje de salida y encuentro voltaje de polarización, voltaje del diodo, pero como el voltaje del diodo es un corto, es 0, pues entonces la salida va a ser la fuente. Y durante este ciclo positivo, por lo tanto, la salida es el valor de la fuente. Analizo la otra malla. Analizo la otra malla porque estoy viendo qué le pasa en el capacitor. Recuerde que los capacitores se van a cargar de voltaje. Entonces voy a ver cómo es el proceso que está sucediendo en el capacitor. Yo voy a tener menos voltaje de entrada, más voltaje del capacitor, más voltaje del diodo, más voltaje de la fuente de polarización, igual a 0. Despejo el voltaje del capacitor y encuentro que el voltaje del capacitor es VI menos el voltaje del diodo menos el voltaje de la fuente de polarización, pero el voltaje del diodo es 0, entonces el capacitor se va a cargar al voltaje de entrada menos el voltaje de la fuente. Ok, entonces mi capacitor se carga en este ciclo también a el voltaje VI menos el voltaje V. Entonces este capacitor se cargó a VI menos el voltaje de la fuente. Entonces por un lado la salida se conecta en paralelo con la fuente y por el otro lado estas dos fuentes contribuyen a cargar el capacitor a este valor. Eso es lo que está sucediendo en este ciclo. Ahora tomemos el ciclo negativo. Cuando yo estoy trabajando en el ciclo negativo, estoy en esta parte, cambia la polaridad y la polaridad entonces se va a volver más menos. Pero ¿qué sucede? ¿Verdad? ¿Qué sucede ahora? Porque yo tengo que descubrir si con ese cambio de polaridad y si está cargado el capacitor, ¿sigue estando prendido o apagado este diodo? Bueno, realizo mi dibujo, acá lo traigo, la cambié la polaridad, coloco la carga del capacitor, a cuánto se cargó, coloco nuevamente mi VI', mi fuente de polarización y hago esta malla para encontrar cómo se encuentra este diodo. Bueno, entonces escribo mi ecuación.
más VI más el voltaje del capacitor más VI', estoy descubriendo cuánto vale este VI', más VI', más voltaje de polarización igual a 0. Despejo VI', entonces menos VI menos el voltaje de polarización. Como yo tengo los dos, esta resta, ¿sí? Los dos son signo negativo, entonces siempre el VI' va a ser negativo, que estoy en esta zona. Como el VI' es negativo, yo estoy en este caso. Y aquí encuentro que el diodo está apagado. Entonces aquí lo escribo. Entonces mi diodo va a estar apagado. Como yo encuentro que mi diodo está apagado, pues entonces dibujo mi circuito, aquí lo coloco. Entonces ahora tengo esta malla. Y analizo para esa malla. VI más el voltaje del capacitor, ¿a cuánto se cargó? ¿Sí? Ahora ya estoy quitando este V' porque ya descubrí cómo se encuentra esta parte. Entonces, voltaje del capacitor es VI menos V, que era esta que yo había encontrado en el paso anterior, más V0. Despejo V0, yo encuentro que V0 es el voltaje de polarización, 2 veces el voltaje de entrada. ¿Sí? Aquí está, negado. Entonces, la salida va a ser voltaje de polarización y a partir del voltaje de polarización se resta 2 veces el voltaje de entrada. Ok, entonces por eso aparece que tengo mi voltaje de polarización y a partir de ahí son 2 veces la amplitud. Si yo tengo A de pico a pico, de pico o pico a pico 2A, pues entonces voy a tener de ahí hacia abajo los 2A. Y esa es la forma como está trabajando en el ciclo negativo. Bueno, y entonces cambia otra vez al ciclo positivo, sucede lo que está en el diagrama azul y yo voy a tener que se va a fijar la salida. Aquí yo tendría esto, que es este resultado. La salida es el valor de la fuente porque se coloca en paralelo y cuando vuelve a cambiar de ciclo, pues sucede este diagrama y resulta que la salida pues se posiciona en el valor de la polarización menos 2 veces el voltaje de entrada. Entonces, por un lado se carga en este ciclo y por otro lado se descarga a través de esta resistencia, el capacitor, y va a estar en ese juego. Cómo funciona el capacitor y por lo tanto vamos a tener estas formas de onda a la salida, de valor V y de valor V menos 2VI. Esta sería la explicación. Si tienen alguna duda, háganmelo saber y lo explicamos la duda que se le haya generado. Gracias por su atención.